Buenos días y bienvenidos al análisis del partido entre España y Arabia Saudí. Vamos a ver estadísticas, puntos clave, tácticas en pizarra, así que vamos a ello. Bueno, vamos a empezar diciendo el 11 de España. En portería estaría Unai Simón. La pareja de central sería para Laporte y Cubarsí. En el lateral derecho, como dijimos en la previa, estaría Pedro Porro, que fue titular sobre Marco Llorente en este partido. En el lateral izquierdo tendríamos a Cucurella. Mediocampo para Rodri, Pedri y Dani Olmo. Por derecha, Lamine Yamal, que solo jugó 45 minutos porque todavía está un poco tocado. Por izquierda, Alex Baena. Y en punta estaría Mikel Oyarzabal. Bueno, lo primero que vamos a tocar es cómo sacaba el balón España frente a Arabia Saudí. Una Arabia Saudí que presionaba arriba en una especie de 5-3-2 y que tenía unas características muy clave esta presión, ya que Arabia sabe que España es un equipo muy bueno a la hora de progresar por dentro con sus interiores y Rodri, y por ello el entrenador de Arabia Saudí colocó a sus interiores, sus mediocentros, en un marcaje individual sobre el mediocampo de España. Además, tendría a los delanteros marcando a los dos centrales y también a los carrileros atentos de la posición de los laterales españoles. Bueno, entonces, llegados a este punto, ¿cómo sacaba España el balón? Pues es muy sencillo. Luis de la Fuente es un entrenador al que no le gusta tirar balones arriba y que la lucha el 9, y por ello es un entrenador al que le gusta que sus equipos salgan en corto y especialmente por el carril interior. Como ya hemos dicho antes, Arabia bloqueaba bastante este carril interior, y para que el balón llegase a esa zona, primero debería darse un salto de un futbolista de Arabia. Para generar ese salto, la clave sería Unai Simón, que aguantaba el balón unos segundos y generaba el 4 contra 3 en esta primera zona y obligaba a hacer un salto a uno de los delanteros de Arabia. Entonces, aquí vamos a conocer un automatismo que tiene el equipo de España, que es que cuando un rival realiza la presión con este movimiento, es decir, un movimiento tapando la línea de pase hacia el central, lo que sucedía es que el interior de ese mismo costado, es decir, en este caso Dani Olmo, bajaría aquí a esta zona a recibir el pase de Unai Simón y descargar de cara, o dependiendo de la presión que tenga, girar sobre sí mismo y ya ver el fútbol de cara. Esto lo hace mucho la selección española de Luis de la Fuente desde la Eurocopa, y es un recurso que también utilizó mucho en este partido, principalmente desde el costado derecho, donde Dani Olmo giraba muy bien. Y luego también fue importante ver hacia dónde descargaba pues este interior. En caso de descargar sobre el central, Arabia tenía otra opción de presionar y que España seguiría superando con este mismo recurso, con el tercer hombre. En cambio, si el rival le dejaba un metro y medio a Dani Olmo en esta presión, el jugador del Barcelona podía descargar sobre el lateral, en este caso Pedro Porro, y ya mover un poco lo que viene siendo el avispero, obligando a Arabia Saudí a recular debido al salto que realiza el carrilero para, para saltar sobre Pedro Porro. Y bueno, esto sería un poquillo cómo sacaba España el balón. Un equipo que tiene unos automatismos muy claros, que parte del 4-3-3 y las caídas de los interiores, y que genera mucho peligro desde movimientos de tercer hombre o pases de cara sobre sus rivales para generar esas ventajas y avanzar en campo propio. Luego, en fases más avanzadas, ya una vez que se habían superado los árabes, el equipo asiático
ya defendería en una especie de 5-4-1 en campo propio. Y aquí vendría la clave de cómo realmente superó España y qué diferencias tiene el partido con respecto al de Cabo Verde. Bueno, si vemos la estadística de pases que estaréis viendo ahora en pantalla, podéis ver que en este partido España marcó muchísimo más lo que viene siendo el sistema 4-3-3 y con una importancia muy clara de los extremos partiendo desde banda, partiendo desde muy abiertos. Tanto Lamine Yamal como Alex Baena partían desde zonas abiertas, fijando constantemente al carrilero rival y abriendo algunos espacios ya, sobre todo a Lamine Yamal, ya que cuando recibía activaba hasta 3 hombres y eso dejaba unos espacios de los que ahora hablaremos. Em, este mecanismo de España con los extremos más abiertos, ya hemos dicho antes que fue muy beneficioso y, y que precisamente habría unos espacios de los que ahora vamos a hablar. Primero vamos a situar al equipo en campo rival, con Rodri muy, muy cerca de los centrales y siendo marcado siempre por el punta de Arabia Saudí, y los interiores a las espaldas de los mediocentros de Arabia Saudí para aprovechar todos esos espacios que generaban ciertos movimientos. Bien, esos ciertos movimientos serían o bien de Lamine Yamal, ya que cuando recibía el balón activaba a 3 jugadores a su alrededor y esto abría unos espacios muy claves que luego ya veremos quién atacaría, o bien con Mikel Oyarzábal, que si ya dijimos en el partido anterior que la primera vez que tocó un balón fue en el minuto 30, en este partido vimos a un Oyarzábal mucho más móvil, que salía mucho más de marca, que en el mapa de pase que estáis viendo podéis ver cómo caía mucho hacia un costado más izquierdo y que esto fue clave para romper la defensa de Arabia Saudí. ¿Por qué fue clave para romper la defensa de Arabia Saudí? Pues si vemos el movimiento de Mikel Oyarzábal un poco más hacia adentro, arrastrando a un central y generando la duda en el otro, ya vemos cómo se abre aquí un carril, que o bien Dani no podía atacar, o bien Pedro Porro también. Ya que, bueno, en la imagen estáis viendo a Pedro Porro un poco más retrasado, pero la realidad es que partía desde estas zonas y atacaba constantemente la profundidad. Porque es que eso fue España. España fue constantemente un vendaval ofensivo, que intercambiaba posiciones, que atacaba espacios con distintos jugadores, que abría esos espacios con movimientos muy claros, como ya hemos dicho, y que generaba constantemente dudas y rupturas en la última línea de Arabia Saudí. Pero claro, eh, estas rupturas al final generaban que viéramos a futbolistas en este tipo de líneas. Pero luego Arabia Saudí tendría muchos jugadores para cargar el área. Entonces, ¿cómo llegaba España al gol? Bueno, España, una vez, por ejemplo, vimos en el primer gol un balón llovido que cae Oyarzábal y que lucha con, con Alex Baena para darle al final un balón en profundidad a Mikel Oyarzábal y que a pesar de que Arabia cargaba mucho el área, vimos mucho este tipo de pases horizontales al segundo palo, donde en este caso llegó Lamine Yamal y marcó el primero del partido. Entonces, bueno, las sensaciones de España en campo rival fueron muy buenas. Un equipo que con extremos abiertos generó mucho más peligro y un Arabia Saudí que a pesar de intentar presionar y eso, como estamos viendo en pantalla, realmente no hizo daño. ¿En qué se traduce esto? En una estadística histórica, ya que España realizó 17 remates en la primera parte y esto se convierte en su segundo máximo registro en cualquiera de las dos mitades del tiempo reglamentario de un partido. Y un apunte muy importante, más que estadístico, es que Luis de la Fuente comenta que los jugadores llegaron al partido picados. Yo creo que esa es la actitud para afrontar los partidos del Mundial. Sí, como ya dijimos en el post del partido contra Cabo Verde, la verdad es que vimos un equipo
muy poco activo con balón, muy lateral, y en este partido fue todo lo contrario. Sí que es verdad que una vez que consiguieron la ventaja del 3-0 ya el equipo se relajó mucho y es normal, pero en la primera parte fue un dominio total, 71% de posesión y generaron hasta 1,85 de goles esperados. La verdad que una locura, y ya te digo, las claves de esta victoria han sido cómo España rompía constantemente la última línea y llegaba a la profundidad, cómo ese rol de los extremos abiertos ha mejorado mucho en comparación con el primer partido contra Cabo Verde, y una cosa que quería destacar y que mejoró mucho, y que esperemos que siga así, es la velocidad de circulación. España constantemente estaba moviendo el balón de lado a lado, o incluso cuando conseguían abrir algún carril interior a una velocidad rapidísima. Y es que yo quería hablar de Mikel Oyarzabal porque es un futbolista que ha pasado a los libros de historia del Mundial como uno de los primeros en anotar 2 goles y dar una asistencia en los primeros 30 minutos de juego. Una estadística increíble de un Mikel Oyarzabal que se movió mucho más que en el partido contra Cabo Verde, que apareció mucho más entre líneas y que en el balón parado fue diferencial para darle esta victoria tan merecida a España. Quería hablar de la buena presión tras pérdida que tuvo España. Estaréis viendo la onda de evolución del PPDA durante el partido. Bueno, para quien no conozca la estadística de PPDA, rápidamente es una métrica que mide cuántos pases permites dar al equipo rival en sus ataques. En este caso, España tuvo de media 6 pases permitidos por acción defensiva, y la verdad que fue un dominio total de España, ya que Arabia Saudí, por mucho que intentara, a veces con una línea de 3 o a veces con una línea de 2, sacar el balón, lo cierto es que sí, bueno, tenían algunas caídas interesantes de los interiores, pero los futbolistas de España estuvieron muy activos en la fase sin balón, sobre todo los primeros 30 minutos de partido hasta la pausa de hidratación, y un equipo que mordió y que dominó la primera parte, como ya hemos dicho antes, 71% de posesión. Una barbaridad de primera parte, con y sin balón. Por último, destacar la efectividad del equipo a balón parado. Y es que, bueno, creo que esto es un punto a favor para España, ya que es una fase donde el equipo no venía muy fuerte, y Arabia Saudí, precisamente dijimos en la previa, que era un equipo bastante potente en este apartado, y la verdad que todo lo contrario, vimos una Arabia Saudí muy frágil, que no peleaba tanto los segundos balones y que se comió un par de fuera de juegos que les costaron bastante caros, ya no solo en la posible clasificación que tienen complicado contra Cabo Verde en ese último partido, sino también en el propio partido, porque el resultado es claro, un 4-0 que no deja lugar a dudas. En conclusión, un partido brillante de España que recordó a la Eurocopa, que España volvió a brillar desde el juego por banda, desde la ruptura a la última línea y desde los movimientos de ida y venida que acabaron desquebrajando el esquema defensivo de Arabia Saudí. ¿Tú qué sensaciones te llevas de este partido, Javier? Yo me llevo unas sensaciones muy buenas. Es cierto que el rival no es de primer nivel, pero bueno, es cierto que para ganar el mundial tienes que ganar los mejores, pero también tienes que ganar los peores. Así que esta es una muy buena manera de empezar lo que deberíamos haber empezado antes, pero estábamos a tiempo. No estamos en eliminatoria, estamos en fase de grupos. Así que ha sido un tropezón a tiempo y a ver qué puede dar esta selección española. Pues si te parece, lo vamos a ir dejando por aquí. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Y os recordamos que tenéis este análisis tanto en escrito como en audio. Bueno, ya lo estaréis escuchando en nuestra página web, elbuenfutbol.es. Y nada, animaros a todos a que compartáis estos episodios, a que deis feedback y a que nos apoyéis en nuestros contenidos.